No asustéis, por favor. Mira, hay 2 páginas aquí, 2 páginas aquí, y luego al final de todo he hecho un pequeño dibujito, ¿vale? El dibujito lo voy a mostrar ahora para que lo podáis ver, así que cuando hago referencia a él más adelante, pues tendrá quizás un poco más sentido, ¿no? Entonces es una doble página blanca con una línea en medio y 2 crucecitos. Lo podéis ver todo, ¿no? Está bastante claro. Bien, pues voy a leer. Normalmente cuando comparto, que no es muy a menudo, pues lo que hago es, durante un periodo de tiempo, pues me inflo como un globo, leo y estudio y me preparo, ¿no? Como todos tenemos una manera de prepararnos. Y luego vengo un domingo y ¡buah! Entonces solo tengo unos cuantos rengloncitos y los comparto. Pero hoy, siendo momentos especiales que estamos atravesando, pues he escrito lo que quiero decir, que tarda probablemente entre 22 y 25 minutos. Si paso, pues os pido perdón. Si ofendo, también, ¿vale? Bien. Había un predicador, ¿cómo se llama? Jonathan Edwards. ¿Recuerda a alguien de Jonathan Edwards, que era una persona muy especial en América? Él llevaba lo que era un avivamiento y él tenía unas gafas así. Entonces, estamos hablando de 1700 largo, creo, si me acuerdo bien, y predicaba de noche en una iglesia. Entonces, él tenía sus gafotas así y una velita aquí y leía su sermón. Y el sermón se llamaba Pecadores en las manos de un Dios enfadado. Y leyó durante un largo tiempo. Y yo creo que ellos aquel entonces predicaban 1 hora y media. Entonces él se leyó así, su predicación llegó al final y nada. Entonces nadie respondió. Entonces cogió otra vela, lo encendió y lo volvió a leer. Y al final, pues el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y el avivamiento de Nueva Inglaterra pasó y cosas muy especiales, ¿no? Obviamente no va a pasar lo mismo hoy, pero voy a leer línea sobre línea con las gafas que tengo, ¿vale? Así que son progresivos y me cuesta un poquito. El título de la charla hoy se llama Palabras que he sacado de Éxodos 20. Creo que se puede hacer lo que he hecho porque he sacado. Y dice, yo soy el Señor. Voy a poner un coma. Tu Dios, y más adelante dice en versículo 4, celoso. Él es el Señor, el cual le hace único, el único Señor, no hay otros señores, y además es tu Dios. El Señor es trascendente, es decir, que está en toda su creación y a la vez por encima. El telescopio Hubble, que no se ha jubilado, pero ha sido reemplazado por el James Webb, tenía un espacio oscuro a través de lo cual no lograba ver. Y al final, cuando lograban enfocar, se publicó en las noticias unas imágenes de galaxias, miles sobre miles sobre miles de galaxias que iban y iban y iban. Y la gente se quedaba aún más pasmado al tamaño del universo. Porque era más grande de lo que pensábamos, ¿no? Es que ese rinconcito negro, más allá aún. Ahora el James Webb, que ya está en el espacio, está a 1,25 millones de kilómetros y está viendo aún más. El universo sigue y de momento no tiene fin. Nuestro Dios llena todo eso y por encima está. No está contenido por el universo, está por encima, más allá. Entonces, Dios es tal que no podemos conocerle si Él no quisiera revelar a sí mismo. Porque es imposible conocer a Dios, imposible. No obstante, nos ha dejado conocer, nos ha dado su Biblia.
es su autorrevelación. No es un tratado científico probando su existencia. Es que le da igual. Es que él simplemente proclama quién es. Entonces, es una autorrevelación la Biblia de él mismo, de sus actividades y su trato con el ser humano. Primeramente en la creación y segundo en la redención. La Biblia es su autorrevelación. Nos quedamos allí. Son 66 libros, una revelación progresiva de su obra y de su persona que culmina en la obra de Cristo. Gracias a la Biblia, hoy hay cosas que podemos afirmar y saber de Dios. Y eso es lo que pretendo comentar un poquito. 1. Su ser. Él es autoexistente. ¿Quito esto mejor? Sí, ¿no? Quizás el cachivache de... Si me levanto la voz ahora es porque soy medio sordo. Así que vais a escuchar a través de eso o por eso. De una manera u otra me vais a escuchar. Ok, voy a ponerlo aquí. Espera no perderlo porque son 2.000 euros. En fin. Entonces, Dios es autoexistente y no necesita absolutamente nada. Para comparación, vamos a compararle a Él con nosotros. Somos dependientes. Sin 90 segundos de oxígeno, hemos muerto. Sin 4 días de agua, también. Y entre 40 y 60 días de cada persona, según la panza que tiene cada uno, también somos dependientes. Estamos dependientes también del uno y del otro. ¿Vale? Dios no es nada dependiente, autoexiste. Y por eso cuando se manifiesta delante de Moisés en la zarza, que no se consumía, es porque Dios no necesita madera para encender un fuego ni para mantenerlo. Dios es autoexistente, no necesita nada. ¿Ok? Entonces, Él no solo tiene vida, Él es la vida. Lo da, lo mantiene y la quita. Pero Él es la vida misma que emana eternamente de sí mismo. El universo se sostiene por Él y en Él. Se revela a Moisés como soy el que soy. Me meto allí, hay diferentes opiniones y comentarios, y un comentario que me ha gustado, escrito por alguien, era lo que quería decir, porque es muy difícil entender el Señor, por eso tenemos que leer tanto. Soy el que tiene vida en sí misma. Es una manera de entender que yo soy el quien soy, ¿no? Que Él es el... Y luego, Él es espíritu, no tiene cuerpo. No tiene existencia restringida por cuerpo ni por espacio. Él es un ser, es espíritu sin límites y sin restricciones. Es un espíritu infinito. Y usamos la palabra infinito, pero realmente no lo entendemos. Es que sale de nuestra experiencia y nuestra capacidad de comprensión. La palabra infinito, ¿qué queremos decir? Infinidad, ¿qué queremos decir? Bueno, torpemente luchamos para entender y eso es nuestro deber. Cuando hablamos de su infinidad o infinity en el tiempo, usamos la palabra eternidad. Usamos eternidad. El tiempo existe para nosotros, pero para Él no. El tiempo es nuestro medio, como el agua es para los peces. Ahora quiero volver a mostrarte esto. Esta imagen no es mío, es del Dr. Gaffin Jr. Del Seminario de Teología de Pensilvania. ¿Vale? Eso es de otra persona, no es mío. Así, si se queda impresionado, dale las gracias al Dr. Gaffin. ¿Vale? Bien. Entonces, si imaginamos que esto es Dios, ese papel, y tenemos una línea en medio, y tenemos un crucecito aquí y otro crucecito aquí, pues eso es nuestra existencia como raza humana. Tenemos una creación, un principio, y luego sabemos que va a terminar cuando Él viene otra vez. ¿Vale? Ahora, como podéis ver, Dios está en todas partes a la vez. Así que mientras está tratando con Abraham y con Moisés, está tratando con nosotros
y también en el futuro con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y eso es lo que hay. Nosotros vivimos en el tiempo. Él no. Él ocupa todo el tiempo, en todo momento, con todo su ser y con todos sus atributos. ¿Cómo podemos entender eso? Pero se ha revelado en la Biblia de esa manera, creo yo. Así que hablamos de su infinidad en la eternidad. Me recuerdo una vez necesitaba, es un pequeño ejemplo, quizás un poco pequeño, incluso patético. Yo era un hombre de fe en aquel entonces, hasta que el Señor se pone todo en orden, ¿no? Lo tiene que hacer con todos nosotros. Y yo no tenía nada, yo vivía por fe. Entonces, yo un día, el día siguiente, yo necesitaba 400 euros. Bueno, libras en aquel entonces, ¿no? Entonces, digo, Señor, yo necesito 400 euros y supuestamente soy siervo tuyo, así que no sé qué hacer si ese dinero no me llega mañana. Pues el día siguiente llega un sobre con 400 euros y me quedo maravillado. ¿Por qué? Porque el sobre tarda 3 días en llegar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Pues Dios vive en todo momento, con todo lo que es. Dios es eterno y torpemente intentamos entenderle. Y se ha revelado aquí y luchamos para entenderle, ¿no? Entonces, Dios es en todos sitios a la vez. Dios no cambia. Entonces, no cambia. Es decir, dentro del tiempo tampoco. Es que Dios no tiene una idea y luego con el tiempo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Según lo que entendemos de los decretos, es que el principio es conocido del final. Él reina todo, absolutamente todo, y no podemos entender cómo es posible. Eso es porque somos sus criaturas. Nosotros le honramos como lo hemos honrado hoy y su presencia ha sido especial. Cuando hablamos de su infinidad en el espacio, decimos que Él es omnipresente. Cuando hablamos de su infinidad en el conocimiento, decimos que es omnisciente. Y cuando hablamos de su infinito poder, utilizamos la palabra omnipotente. Es un ser trascendente. No está encerrado en su creación ni limitado por lo mismo. Es infinitamente exaltado por encima de todo. Isaías 57, 15. ¿Lo leo? Bueno, lo leo yo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, es alto, poderoso, temible, pero es trascendente, es súper en todos los sentidos superlativos. No obstante, se acerca y se convive junto a nosotros. O sea, es trascendente e inminente a la vez. Tenemos en la Biblia la historia de los gorriones, ¿no? Él cuenta los gorriones. Él sabe qué gorrión se ha muerto y dónde. Y dice que sabe los pelos que tenemos en nuestras cabezas. Y cuando cuento los míos, dice 1 y ya está. Es que lo sabe todo, ¿no? Yo soy el Señor y se revela también por sus nombres y por sus actos. Sus nombres, curiosamente, aparecen en el contexto de las necesidades de su gente. No dice yo soy tal. No. Él se revela en medio de las necesidades. Y uno es, si acordáis bien, hasta aquí nos ha ayudado. Y eso es Ebenezer. O sea, en medio se revela, mire chicos, vamos a ver. Habéis vivido lo que habéis vivido, pero mi nombre es precisamente eso, Ebenezer. Y a cada uno de nosotros estamos lo que estamos y estamos donde estamos y es nuestro Ebenezer.
hasta ahora y para siempre, porque Dios no cambia, sus nombres son sus nombres. Y luego otro con Agar, ¿no? Está en el desierto, no tiene nada, el Señor abre un pozo y se revela a ella como el Dios que me ve. Ella no tenía ni idea de quién era Dios, pero en una necesidad se revela y los nombres de Dios están en la Biblia porque Él es así siempre en todas las circunstancias. Todos los atributos de Dios son iguales en cada momento y no hay desequilibrio en su persona ni ninguno de sus atributos. Y si hay uno que destaca es la de santo, santo, santo es el Señor, porque Él está sobre todo y en todo lo que Él es. Es santo en su amor, es santo en su ternura, es santo en su juicio, es santo en todo. Se autorrevela como compasivo cuando hay miseria, ¿no? Muestra larga paciencia con su pueblo en el desierto, 40 años, y leyendo el Nuevo Testamento y nuestra propia historia, no tiene paciencia este Señor. Es fiel con su promesa del principio de salvarnos en Cristo. Cuando hay culpa y pecado, ¿qué muestra? Gracia y misericordia. En la presencia de arrepentimiento y debilidad, muestra misericordia y alegría, porque eso es lo que quiere, arrepentimiento, para que pueda mostrar su misericordia y podemos entrar plenamente en una relación con Él. Yo soy el Señor. Se revela como un Dios, una sola esencia, con tres personas. Es un misterio insondable, pero cierto. Él es triuno. Las tres personas en perfecta comunión desde toda la eternidad, sin necesidad de nada, faltando nada, totalmente completo en la comunión santa, justa, gloriosa y majestuosa de un beneplácito eterno incomprensible, el Dios triuno. ¿Podemos imaginar eso? No. Tenemos momentos torpes en nuestras vidas donde experimentamos un gozo, un beneplácito, porque normalmente con una persona o con varias personas. Pues eso está llevado al enésimo por encima del enésimo poder en el Señor. Y de allí me encuentro con ganas de leer Efesios 1, 3 a 10. Lo leeré yo, ya que soy guiri, tengo que leerlo lento. Bueno, entonces era, 3 a 10, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea,
Dios se revela como un Dios de una sola esencia, con tres personas. Es insondable, imposible entender, pero cierto, y se revela aquí. Eso no es un tratado científico, esto es su autorrevelación. Eso es lo que le da al Señor placer enseñarnos. Él es triuno, las tres personas en perfecta comunión desde toda la eternidad, sin necesidad de nada, faltando nada, totalmente completo en la comunión santa, justa, gloriosa y majestuosa de beneplácito incomprensible. Lo he leído 2 veces a propósito. Dios es triuno. Y lo que hemos leído en Efesios es un misterio también insondable, como son todas las cosas de Dios. Son insondables, nos inspiran. Y cuando por fin estamos en el cielo, muchas veces he pensado, Pablo elige una canción y lo cantamos y es glorioso, y luego quizás varias semanas cantamos la misma canción, no pasa. Pero al final podemos como que, ¿en serio otra vez esta canción? Porque en una canción podemos llegar a aburrirnos. Es posible. Pero cuando estamos en el cielo, la razón por la cual cantamos toda la eternidad es porque seremos criaturas todavía, redimidos, limpiados, glorificados y en su presencia, viéndole cara a cara. Y le vamos a cantar sobre su amor, por ejemplo. Bien. Final del día 1, ¿ok? Siendo un ser creado, ¿qué voy a ver el día siguiente? Pues voy a ver su amor aún más. ¿Qué voy a hacer? Voy a cantar otra vez ¿de qué? De su amor. Porque soy un ser creado y voy a adorarle toda la eternidad. Porque sus atributos son insondables y inagotables. O sea, de esa comunión perfecta y eterna de la Trinidad, que no necesitaba nada, por una razón u otra que tampoco jamás entenderemos, salió un propósito de tener un pueblo para Él, un plan, un Cristo. Entonces, ¿por qué? Por su beneplácito, por razones no entendemos, Él eligió un pueblo para amar. Yo soy el Señor, tu Dios, tu Dios. ¿Y por qué? Quiero terminar con unas preguntas. ¿Por qué eres tú cristiano hoy? José Luis, gracias por lo que dijiste en tu oración, que no entiendo si como que... Pero, ¿por qué eres cristiano hoy? Porque Dios te eligió antes de la fundación del mundo. No eligió un número, por ejemplo, 4.600.000.000 y 72.8 personas. Y me da igual quién se salva, pero yo quiero esa gente, ese número de personas para amar. ¿Por qué? Porque soy Dios y me da la gana. No, la Biblia dice que nos eligió en Cristo, en la obra de Cristo con nombre. O sea, hace un tiempo que yo jamás entenderé, dijo David Paul Fraser Gordon, yo me eligió antes de la fundación del mundo para ser suyo. ¿Por qué? Porque quiso. Por eso nosotros somos cristianos. No hay otra razón en este mundo ahora mismo para que tú seas cristiano. Otra pregunta, ¿qué hiciste tú para llamarle la atención entre tantos miles de personas? Dice que
No hay nada en nosotros que Él puede fijar y decir, viendo a mí la manera que me trataron mis padres, la droga, tal. Oye, Pablito, le voy a salvar. No, hay gente que han vivido mucho peor que yo. No había nada en mí que él dije, sí, David Paul Fraser Gordon, para mí. No. Él encontró en su corazón el amor para nosotros individualmente, con nombre, antes de la fundación del mundo. Y lo tenemos que tener claro, porque teniendo ciertas cosas claras, todo se aclara. Estoy repitiendo como un papagayo, porque casi he terminado. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer nuestra salvación? ¿Qué hemos hecho para que nosotros, el día a día, qué hemos hecho nosotros para que nos haya cuidado con tanta ternura durante tantos años? Nuestro testimonio, yo tengo 62 años y cumplo dentro de varios meses, me quedo con la boca abierta cuando miro las cosas que he hecho por mí. Pero esas son todas nuestras historias. Todas nuestras historias son igual. Incluso antes de convertirme. Vi un ángel 2 años antes de convertirme. Pero el Señor sabía que iba a convertirme. Entonces, la última pregunta. ¿Depende de ti algo de esto? Quiero una respuesta. Participa, por favor. De todo lo que Dios ha hecho en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿depende de ti algo de esto? Nada. Y luego, la última palabra, me he pasado un pelín, he mentido. El Señor perdona a los mentirosos, que lo sepáis. Soy celoso. En versículo 4 de Éxodo 20 dice celoso. Dios es celoso para nosotros. No quiere compartirnos con nadie ni con nada. Y nosotros no recibimos castigo porque Cristo fue castigado por nosotros. O sea, castigar 2 veces no es legal ni correcto, ni Dios lo hace. Pero sí nos disciplina, nos encauza, nos fuerza a terminar donde tenemos que estar. ¿Por qué? Todo lo hace porque quiere pasar tiempo con nosotros. Es flipante. El Señor me regañó hace varios días porque yo decía, yo he estudiado la Biblia durante 42 años. Y me llenaba diciéndolo. Lo siento muchísimo. Me he dicho, puedes decir que has leído tu Biblia y has leído ciertos libros, pero la de estudiar, ya no. Así que concluyendo, ¿qué es lo que quiero decir? Cuanto más leo, más se simplifica la cosa. Se trata de estar con Él. Punto. No hay nada más que decir. Estar con Él. Y si lo que tú estás haciendo, estudiando o lo que sea, no hace que tú termines de rodillas o no hace que tú, aunque sea de forma torpe, estás evangelizando, algo va mal. Algo va muy mal. Porque se trata de estar con Él. Es celoso por eso.
Él quiere estar con nosotros. Él quiere que estemos de rodillas. Él quiere que compartimos todo. Él quiere todo eso. Es que no hay otra cosa. No nos necesita para nada, pero nos ha elegido en Cristo para siempre. ¿Para qué? No sé, siendo un poco burdo, tomar una cerveza y jugar a billar. Lo que hacemos de vez en cuando. El Señor quiere comunión con nosotros y nosotros el uno con el otro porque somos una única familia, la misma genética. Y termino con esto. Lo voy a leer primero porque bien. O sea, Él es tu Dios y Él es tuyo. Este es el espíritu y el propósito del Evangelio de Cristo. No hay lugar para otra cosa. Lo leo otra vez. Él es tu Dios y Él es tuyo. Todo lo que Él es, toda su persona es tuyo. Este es el espíritu y el propósito del Evangelio de Cristo. No hay lugar para otra cosa.